Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, todos juntos, fuertes: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Una vez más, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y en comunión con tu Santo Espíritu, te damos gracias por esta palabra, Señor, que vamos a meditar, que vamos a profundizar, que vamos a internar en nuestras almas, en nuestro espíritu, Señor, esa palabra que va a ser pan y alimento a nuestra vida en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, guianza. Yo solamente soy un vaso de barro, usa mi vida como a ti te plazca, más de ti, menos de mí, Señor. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Aleluya, tu Espíritu Santo toma el control en esta hora. Si algún hermano viene con dolor, con una enfermedad, Señor, que viene con una inquietud, algo le estorba, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, Espíritu Santo, gracias en esta hora. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Hoy es un domingo en su presencia. Aleluya, y estamos listos, nuestro corazón, nuestros oídos, ¿verdad? Estamos listos para recibir la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Estimados hermanos, nuestro tema a enseñar en esta hora, ¿verdad?, es el bautismo del Espíritu Santo. Se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Amén, gloria a Dios. Es un tema quizás que casi ya no se ha predicado. Quizás es un tema en la cual, ¿verdad?, es un tema quizás muy trillado. Mas sin embargo, hoy día es muy necesario tener al Espíritu Santo. O es muy necesario, como iglesia de Dios en pleno siglo XXI, tener la presencia y el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque sin la presencia, sin el poder del Espíritu Santo, somos presas frágiles, fáciles del enemigo. Necesitamos, la iglesia del siglo XXI actualmente, urgentemente regresar y analizar y pensar: necesito yo al Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Amén. Así que, estimados hermanos, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y podemos ver, ¿verdad?, como antecedentes históricos, cómo las iglesias en la década de los 80, 70, 90 eran motivados, impulsados. ¿Y quién los impulsaba a hacerlo? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que movió a varias denominaciones, iglesias a ser fundados, aún en África? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que motivó a esos primitivos, los primeros cristianos primitivos, a dar hasta su propia vida como mártires? ¿Qué lo motivó? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le daba convicción a ellos que eran hijos de Dios como testimonio en sus vidas. Y ese Espíritu Santo es lo que necesitamos hoy en día, amada iglesia. Necesitamos urgentemente, anhelamos el Espíritu Santo. Y no sé aquí, ¿cuántos anhelan su presencia? ¿Cuántos anhelan estar recibiendo del Espíritu Santo? Es algo fundamental en nuestra vida como cristianos. Necesitamos urgentemente, a gritos, pidiendo a Dios: necesito tu Espíritu Santo en mi vida. Necesito ese poder sobrenatural en mi vida. Sin ese poder, soy un cero a la izquierda. Tendré conocimientos, tendré quizás teorías, tendré quizás muchas cosas, ¿verdad? Pero más sin embargo, no tengo esa esencia que es el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿a qué promesa se refiere Pedro en su sermón? Una pregunta. ¿A qué promesa se refiere Pedro a su sermón? Y usted me preguntará: ¿pero qué sermón? El primer sermón que dio Pedro. ¿A qué se refería Pedro? A la promesa y la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban ahí, y todos estaban, ¿verdad?, hablando en otras lenguas, la gente pensaba que estaban monstruos, que estaban borrachos. Y Pedro dijo: varones, ustedes lo que ven acá no están borrachos ni están ebrios, lo que eso es lo que dice en Joel capítulo 2 verso 46, ¿verdad? En los posteros tiempos derramaré mi espíritu sobre todo. Y empieza Pedro a decir una profecía cumplida en ese tiempo. Entonces, ¿verdad?,
esa promesa se refería a Pedro. Gloria al Señor. Ahora la otra pregunta, ¿para quiénes es la promesa? No te escucho, ¿para quién es la promesa? ¿Será que para los americanos nada más? ¿Será que es para los franceses? ¿Será solamente para los judíos? Para todos, amén. La promesa es para todos. O sea, las buenas nuevas, estimada hermana, hermano, que es que el Espíritu Santo está listo para poder llenarte hoy. ¿Lo crees? Si lo crees, levanta tu mano y gloria a Dios. Y digo conmigo, lo creo. Lo creo. Lo creo. Lo creo que está el Espíritu Santo listo para poder entrar a tu vida. Pero necesitamos anhelarlo. No ser indiferentes, no ser apáticos, no menospreciarlo de ninguna manera, sino que anhelar su presencia, buscar su presencia. Amén. Así que queda claro que las promesas, ¿para quiénes son? Para todos. Inclusive, hermanos, cuando el Espíritu Santo cae, hasta niños profetizan. Hasta niños hablan en lenguas. Hasta niños oran. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, estimados hermanos, que en los años 1906, amén, en Estados Unidos, en la calle de Azusa, gloria al Señor, se levantó un gran movimiento de avivamiento como nunca antes visto, en la cual el pastor William Seymour, en esa parte de esa parte de Estados Unidos, él, verdad, empezó a predicar. Entonces, por ser de raza negra, por ser de color afroamericano, no le aceptaron ahí en Houston. Simplemente él iba solamente a escuchar en el seminario, pero no dentro del seminario, no que afuera, porque había esa ley de racismo en Estados Unidos. Entonces él escuchaba las enseñanzas del seminario bíblico, pero afuera, no adentro. Pero él tenía un hambre y sed de Dios. Tenía un hambre y sed de Dios. Y empezaron a congregarse en una casa de unos hermanos ahí. Y empezaron a orar. Y descubrieron que en Hechos, cómo el Espíritu Santo empezaba a obrar. Cómo llegó el Espíritu Santo a las vidas de las personas. Cómo el Espíritu Santo tomó las vidas. Entonces él leía en Hechos. Y eso él le predicaba a la iglesia. Y él anhelaba y todos llegaban. ¿Y cuántos creen que van a recibir el Espíritu Santo? Y decían que sí. Entonces, ¿qué pasó? Empezaban a ayunar. Empezaban a buscar al Señor. Empezaban ellos a orar. Empezaban a buscar. Ayunar profundamente, un anhelo. O sea, un anhelo a llegar al grado de punto de ebullición que estaban anhelándolo. Y cuando tú anhelas algo, hermano, al punto de ebullición, así como a un punto de que ya está ardiendo algo, es cuando Dios procede y hace. Y dice la palabra del Señor que en la calle de Azul estaban ellos ahí. Y muchos milagros empezaron a suceder. Y unos empezaron a hablar en lengua el primer día. Se recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Porque sí tenían el conocimiento, como hoy en día quizás tengamos el conocimiento teológico, hermenéutico, etcétera, etcétera. Pero necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Y estando ahí, hermanos, en la calle de Azusa, en esa parte, empezaban ellos a llenarse, a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Empezaban, inclusive hasta niños. Y sucedían algo increíble, hermano, ahí, en esa parte, en esa calle de Azusa, en ese lugar donde empezó el avivamiento. En el libro, en la biografía de este hombre llamado William Seymour, dice de que habían milagros increíbles. En una ocasión llegó un hombre que no tenía un brazo porque lo cortaron porque en el trabajo, o sea, por un accidente perdió un brazo. Y llegó un día a una reunión que ellos estaban. ¿Y qué pasó? Ellos estaban, el hermano, este pastor tenía una característica de que se sentaban todos y él se ponía una caja en su cabeza. Se ponía una caja en su cabeza y empezaban a orar los hermanos. Él se ponía una caja y él hablaba. Y cuando le tocaba predicar, se quitaba la caja de su cabeza y empezaba a hablar de lo que Dios tenía para ellos. Pero cuando empezaba a hablar, el músico, el tecladista o el pianista empezaba a tocar cantos, himnos, y el Espíritu Santo empezaba a moverse. En ese momento pasó ese hombre que no tenía una mano, así literalmente. Y en esa oración, escúcheme bien, iglesia, en esa oración que estaban orando por esa persona, materialmente el brazo de esa persona empezó a crecer. ¿Sí me explico? Empezó a crecer literalmente. Entonces este hombre, cuando vio que su brazo, era un hombre de color también, un afroamericano, cuando vio de que su brazo estaba algo sobrenatural, empezó a salir brazo, carne, hueso, como que se extendió una extremidad más.
Y los hermanos estaban, pero, o sea, es algo increíble. Era un avivamiento de bautismo del Espíritu Santo, pero también había sanidades y milagros increíbles. A su nombre. Llegó unos días después llegó una persona, una mujer, y habían escuchado que algo estaba pasando, porque cuando el Espíritu Santo visita, está en un lugar, anhelan su presencia, hay milagros, y la gente escucha cuando cierta iglesia, cierto lugar hay sanidad, y la gente va. Y resulta de que en una de esas, una mujer llegó sin una oreja, sangrando, porque se peleó con la amante de su esposo, y ese amante se pelearon y algo con un cuchillo le cortó. Entonces llegó corriendo allí en ese lugar, y estando en ese lugar, hermanos, una hermana, porque ya todos, no solamente era el pastor William que oraba, no, que ya, sobre todo los jóvenes, dice allí, los jóvenes eran los que ministraban más. Salían los jóvenes y una joven empezó a orar por ella en el nombre de, cuando de repente la mujer sintió como un cosquilleo aquí en su oreja, ¿qué no le creció la oreja? A su nombre. Ahora les digo a ustedes, ¿creen que Dios lo puede hacer? Para Dios no hay cosa imposible. Eso pasó en 1906. Y luego, y no solamente eran los jóvenes, sino que era un avivamiento increíble. Había un niño de 11 años en ese lugar. Llegó un hombre alto, ciego, era borracho, pero ya no quería ser borracho, ya estaba harto de ser borracho. Llegó un día y todos estaban alabando, hablando en lenguas en ese lugar. Llegó y nadie le estaba haciendo caso a ese hombre, porque todos estaban, ¿verdad?, adorando. Y de repente llegó el hombre ciego, y el niño vio que nadie oraba. Entonces el niño de 11 años oró por él y le dijo: en el nombre de Jesús, empezó a orar por él. ¿Qué no se abrieron los ojos del ciego? Se le fue la borrachera, fue sanado. ¿Quién lo ministró? Un niño de 11 años. A partir de ahí, hermanos, en 1906 se levantó un gran movimiento pentecostal, un movimiento fuerte. De ahí surgieron muchas denominaciones, hermanos, y se repartieron por todo el mundo. Entonces, ¿pero quién motivó eso? ¿Qué es lo que buscaron ellos? ¿Qué es lo que recibieron ellos? El bautismo del Espíritu Santo. Es fundamental, necesario. Por eso Jesús le dijo: esperen en Jerusalén, esperen en Jerusalén, van a recibir la promesa. Así que, estimados hermanos, el Espíritu Santo es poder de Dios, y el fuego puede referirse a los efectos de la presencia del Espíritu en el creyente. El fuego ilumina, da calor y purifica. Así que, estimados hermanos, ese avivamiento de la calle de Azusa levantó, y a partir de ahí nacen muchas denominaciones como la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, y varias iglesias que empezaron por todo el mundo a levantarse. Amén. Así que Dios, ¿verdad?, desea que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo. A su nombre. Punto número 1, la promesa del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa. O sea, no es de que Jesús lo sacó de la manga o algo así, no. Es una promesa. Es algo que viene. Y entonces vayamos en Mateo capítulo 3, verso 11, en 3:11. En 3:11 dice la palabra del Señor, gloria a Cristo. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué? ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo Dios quiere que estemos en fuego? Que tengamos el Espíritu Santo. Es una promesa. Amén. Es una promesa el bautismo del Espíritu Santo. No, o sea, es para ti. Y me dices tú: hermano Toñín, ya tengo 80 años. El Espíritu Santo es para mí, es para ti. Hermano Toñín, yo tengo 40 años, es para mí, es para ti. Hermano Toñín, yo tengo apenas 12 años, soy adolescente, es para mí, es para ti. Tengo 10 años, es para ti. El Espíritu Santo es para todos. Si tú lo anhelas, yo sé que Dios hará grandes cosas en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que Dios hará grandes cosas en tu vida a medida que tú vayas creyendo. Así que en Lucas 29:49, regresamos ahí, gloria al Señor.
Lucas 29, 49. Profetizada en la Escritura. Mateo 3:11 lo vimos. En Lucas 29, 49, aleluya, dice el Señor, otra vez Jesús lo dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Amén. O sea, el Espíritu Santo es una promesa. A su nombre. Sobre vosotros, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dos palabras claves que puedo rescatar de ahí. Uno, es una promesa. El bautismo del Espíritu Santo era una promesa. Amén, a su nombre. ¿Qué más? Dice, es poder desde lo alto. El Espíritu Santo es poder desde lo alto. O sea, por eso el Señor le dijo: no se vayan, no se muevan. O sea, Jesús invirtió 3 años en capacitar a sus discípulos. Les enseñó, vieron milagros, vieron muchas cosas. Sin embargo, le dijo: todavía no salgan. Es necesario que ustedes reciban el Espíritu Santo, la promesa. Ahora, nosotros como iglesia de Dios del siglo XXI, ¿no creen ustedes que necesitamos la promesa del Espíritu Santo? Que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, que necesitamos el poder en nuestras vidas para poder enfrentar hoy más que nunca cada ataque del enemigo, cada prueba que hay. ¿No creen ustedes que hoy necesitamos urgentemente el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar todo ese ejército de demonios que están atacando a la juventud, que están atacando a nuestras vidas, que están atacando aún en nuestro matrimonio? Necesitamos el poder urgentemente. Amén. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo, gloria al Señor, es una promesa. Amén. No es algo que digamos es algo nuevo. No, es una promesa, hermano. En Joel capítulo 2, verso 28, vayamos ahí. Amén. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es una profecía desde Joel, años atrás, que se cumplió en la vida de los apóstoles. O sea, es una promesa. A su nombre, hermanos. Aleluya. Ahora, esa promesa también es para todos los creyentes. Repite conmigo en esta mañana: esa promesa es para mí. Dilo con convicción, hermano, hermana: esa promesa es para mí. Dilo: esa promesa es para mí. No le hagas caso al diablo. El diablo ahorita te pasa muchas cosas en tu cabeza. El diablo ahorita en este momento te hace sentir indigno. Quizás, ¿verdad? Muchas cosas pasan, te hace sentir indigno, te hace sentir muchas. Pero no, esa promesa es para ti. Esa promesa es para ti, recíbelo. Esa promesa es para ti, hermana. Eres anciana, esa promesa es para ti. Viví en las drogas, esa promesa es para ti. Fallé en mi familia, esa promesa es para ti. Es para todos los creyentes. Juan capítulo 7, verso 37. 7:37 de Juan. ¿Qué dice la palabra? 7:37 de Juan. Es para todos los creyentes. Dice la palabra del Señor. Ahí, aleluya. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Luego hay una palabra que dice ahí, ¿verdad? Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que si tú crees en Jesús, esa promesa es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Esa promesa es para ti. No seas incrédulo, esas promesas para ti. No le hagas caso a Satanás o pensamientos humanos, esas promesas para ti. Créelo, porque Dios hará grandes cosas en tu vida hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Punto número 2. Ya estaba la promesa. La promesa ya estaba, pero ahora estaban esperando cuándo iba a llegar la promesa. Amén. O sea que los discípulos no estaban ajenos, los discípulos, de que iba a venir el Espíritu Santo. No estaban ajenos, pero no sabían la hora. O sea, porque dice la palabra que llegó de manera inesperada el bautismo. El Espíritu Santo llegó de manera inesperada. O sea, ellos sí sabían que venía, sí eran conocedores.
Mas sin embargo, llegó de manera inesperada, dice, como un viento recio y en nuestro lugar. La llegada del Espíritu Santo. Punto número 2. El bautismo del Espíritu Santo inaugura la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Vemos de qué manera el Espíritu Santo, hermana, hermano, gloria al Señor, aleluya, toma y se es derramado en la vida de los primeros apóstoles. Aleluya. En el capítulo 2, verso 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Eran 50 días después de la Pascua. Eran 50 días, hermano. Gloria al Señor. Estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si usted habla en lengua, ¿desde cuándo usted ya no habla en lengua? Habla en lengua. Cuando usted ore, habla en lengua. Porque hay hermanos aquí que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Sí, hablando en lenguas, hermano. Amén. Habla en lenguas porque es algo sobrenatural. Amén. Ya casi no se ve mucho eso en las iglesias actuales. No, ya como que es importante. Habla en lengua, hay que hablar en lengua. Gloria al Señor, aleluya. Entonces ahí el Espíritu Santo inaugura la iglesia. Fíjese de qué manera dice, amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos. Llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con ese bautismo inaugura la iglesia. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? El bautismo del Espíritu Santo inaugura la iglesia. Tenía que ser esa iniciación. ¿Cómo? Tenían que recibir ellos. Tenían que recibir el poder para poder impulsarse. Si no, serían una religión más, porque estaban los fariseos, estaban los saduceos. Necesitaban un plus, necesitaban un poder, necesitaban ellos algo más sobrenatural para que la iglesia marcara la diferencia. A su nombre. Entonces, estimados hermanos, el bautismo inaugura la iglesia. Pero también algo importante: Pedro pensaba que el bautismo del Espíritu Santo solamente eran para los judíos. Y no, el Espíritu Santo, Dios le muestra a Pedro que también el Espíritu Santo son para los gentiles. O sea, para las personas que no eran judíos. Lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 44. En Hechos 10, 44 dice la palabra del Señor. Aleluya, 10, 44 al 48 dice la palabra. Amén. Porque mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El bautismo del Espíritu Santo cae sobre la casa. ¿De quién era esta casa? De Cornelio. De Cornelio, era un centurión. Amén. Pero ¿qué es lo que hacía? Anhelaban el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo, escúchalo bien, iglesia, es para ti. Amén. Los efesios también reciben el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 había un lugar también que ellos empezaban a recibir el bautismo. Vamos en Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Vemos acá, ¿verdad?, que esta iglesia no había recibido el don del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Aleluya. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos 12 hombres. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Amén.
Ellos no fueron a la casa de Cornelio. Esta persona no estaba en los 120. Ellos creían y habían recibido el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero que le dijo Pablo? Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos ni sabemos si hay Espíritu Santo, dicen ellos. Así que el Espíritu Santo, hermano, es para todos. El bautismo del Espíritu Santo es para ti. Anhélalo. Y por último punto, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Amén. Porque podemos decir, viene la promesa del Espíritu Santo, viene, lo anhelo, necesito, pero ¿por qué Jesús estaba tan repetitivo, tan interesado en que la iglesia recibiese el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no solamente es para tenerlo nada más. O sea, tenía un fin el recibir el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Amén. Lo vamos a ver. Uno de los propósitos para poder recibir el del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es para ser testigos. Escúchalo bien. El propósito del bautismo del Espíritu Santo es para ser testigos. Es para poder testificar. Y para que tú puedas testificar, o sea, el testigo tiene tiene algo importante, ¿verdad? No me dejarán los licenciados, ¿verdad? Que cuando ante un litigio, ante algo, ¿quién define la sentencia de alguien o para que le inculpen algo? Los testigos. Porque los testigos estuvieron en el lugar. ¿Cuál es la característica de un testigo? Que tiene la esencia, que dice que sí y que estuvo en ese lugar. O sea, que es parte de. Entonces, cuando tú el propósito del bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder para ser testigo. Y ser testigo, hermano, es decir, eres legítimo, eres real. Y también tienes el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 4 al 8, nos dice claramente la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? En Hechos 1, 4 al 8 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en Israel en este tiempo? Los apóstoles no estaban entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos estaban más interesados en una restauración política. Ellos estaban más interesados en una restauración de un reino político, o sea, un gobierno terrenal. Entonces esa era la mentalidad de los apóstoles. Entonces, ¿qué le dijo él? Dijo Jesús y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis. O sea, lo que le dijo Jesús, eso no es tan importante. Lo que te quiero decir, Pedro, Juan y los apóstoles, pero lo que sí sé, dice Jesús, es que recibiréis poder. Amén. Recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a recibir ese poder, hermano? Cuando recibamos el Espíritu Santo. Va a cambiar tu vida. Va a ser diferente. Vas a ver la vida de otro lado porque tienes el bautismo del Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, para poder ser testigo del Señor necesitamos el poder. Necesitamos el poder, hermano. Es por eso, porque a veces no podemos hablar de Cristo. Nos da pena, nos falta el poder. Nos da vergüenza. Porque necesitamos el poder. Pero cuando tienes el poder de Dios, quieres predicarle al que vas en el taxi, quieres predicarle al chofer que va ahí, ¿verdad? Hasta quieres imponer mano y orar por él. No, porque tienes el gozo, tienes el poder del Espíritu Santo. Cuando vas a orar por alguien, quieres hablar, quieres decir, quieres gritar a medio mundo que quién Dios sirves, porque tienes el poder del Espíritu Santo. Pero cuando tú no tienes el poder, tienes el conocimiento, teología, etcétera, etcétera, no te mueve nada, pues te falta el poder de Dios. Lo anhela. ¿Cuándo lo anhelan? Entonces ese poder necesitamos, iglesia, para ser testigos. El propósito del bautismo del Espíritu Santo es para que tú seas testigo de Dios, para que tú hables de Cristo, para que tú pongas manos sobre los enfermos. No tengas miedo de orar por un enfermo. No tengas miedo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú pon tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Cuando sientes algo ahí y sientes tú el Espíritu Santo, ora. Pero también
Si no te sientes seguro, sientes que te hace falta sometimiento a Dios, pues mejor tranquilo. Pues si tienes tú el Espíritu Santo dentro de ti, tienes el poder y te mueve, a veces el Espíritu Santo hasta te empuja en ocasiones a hacer algo. ¿Por qué? Porque lo tienes y tienes el poder de Dios en tu vida. Amén. Entonces dice, amén, el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo no lo vas a tener nada más como adorno, ni para presunción, ni para que digas, no, yo ya recibí el Espíritu Santo, yo ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. No es para, no, lo vas a tener ese don del bautismo del Espíritu Santo para que tú seas testigo de Dios. Así como la mujer samaritana que empezó a hablar de Cristo. Ese es el objetivo, el propósito. Amén. ¿Qué más es el objetivo, hermano? El propósito es para un poder unificador. Amén. Imagínense nada más cómo Dios tenía que enviar el Espíritu Santo para unir diferentes personas, razas, etnias, y que entendieran el propósito de Dios. Entonces era importante el Espíritu Santo porque iba a tener un poder unificador, porque no solamente era Judea, no que iba a rebasar continentes. Tan es así que hoy estamos escuchando de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 31, aleluya, dice la palabra del Señor, verso del 31 al 33 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran ¿de un qué? A ver, en el verso 32 me detengo, dice: y la multitud de los que habían creído era de y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjense nada más, hermanos. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, el Espíritu Santo era un poder unificador. Era tan fuerte la experiencia que ellos habían notado, vivido en ellos, que no les interesaba decir propio, no decían esto es mío, no, lo daban. El poder del Espíritu Santo también es un poder unificador.